Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos al presente, donde vamos a practicar un poco de Blender y dentro de Blender lo que es el snap, ¿sí? Esto que aparece acá, porque a veces es importante alinear objetos uno con otro o bien dentro de un mismo objeto hacer caras o cuestiones alineadas. Entonces vamos a modo edición y vamos a ver algunos de los usos. Este vamos a tratarlo lo más significativo, no todo, lo que los va a sacar, digamos, del medio para resolver cuestiones que les pueda llegar a interesar. Acá esto es incremental, es decir, con cada saltito de la grilla van a poder mover ustedes su figura. Y tiene, digamos, es el snap hacia donde se mueve, snap to, y después pueden tener un snap, digamos, el objeto hacia donde va el snap. Pero en este caso que tenemos un solo objeto es el snap to. Eh, Podríamos alinearlo a ejes de otros objetos o lo que sea. Eh, Acá, digamos, lo bueno es que si ustedes tienen un objeto que han dimensionado distinto a lo que son valores exactos de la grilla, si no le ponen la Absolute Grid Snap, lo que va a hacer es dejar estos saltitos, digamos, respetando esa diferencia con respecto a lo que es la grilla. Por ejemplo, bueno, a ver, para que lo entiendan. Si pongo G y lo desplazo un poco de la grilla, si ven que está desplazado. Y ahora hago el snap, no en forma absoluta, sino el snap como está por default. Para habilitarlo tengo que poner el imán, ¿sí? Entonces pongo la G para moverlo y fíjense que mi próximo salto es de esa cantidad, pero digamos teniendo en cuenta la posición original, ¿sí? Ok, hacemos control Z o no, hacemos, digamos, lo volvemos a mover, bueno, ahora está con la grilla, sacamos el imancito, lo volvemos a mover a algo intermedio, digamos de la grilla que no está sobre la grilla, y le ponemos el mismo salto incremental, pero en forma absoluta con la grilla. A ver qué pasa. Ahora le ponemos el imán, apretamos la letra G, primero seleccionamos todo, apretamos la letra G y fíjense que ahora el snap lo hace a una grilla absoluta, es decir, ya lo acomodó con la grilla, esa pequeña diferencia que había con la grilla lo acomodó y además los saltos incrementales son, digamos, de a uno en la grilla, ¿sí? Si yo hiciera esta grilla súper chiquitita, digamos que no tengo visión, y elijo todo, pongo G y hago el snap, fíjense que ahora lo hace uno a uno en la grilla, pero ahora mi grilla en realidad es 10 veces más que lo que tenía acá, ¿no? Cosa que acá me lo hacía de a una. Es decir, el snap depende de cómo está el zoom de lo que estoy mirando, ¿sí? Volvamos al centro con control Z y, y a ver, otros ejemplos del snap a vértice. Entonces, por ejemplo, de acá saquemos un plano para abajo, ¿sí? Shift Duplicate, GZ, lo muevo para abajo, GX lo muevo hacia la derecha, lo deshabilito por ahora para hacer el dibujo y acá supónganse que hago algo bonito, ¿no? Le hago un insert, no sé, y hago un extrude de esto, extrude, extrude o lo que sea, y que quiero llevar esta cara justo
a la altura de mi plano de acá. A la altura, es decir, yo bajo, no va a estar sobre el plano, pero sí va a estar a la altura. ¿Cómo haría? Bueno, ahora le ponemos que vaya hacia los vértices, podríamos ir al eje, o la cara no, pero sí al eje. En este caso la cara no, pero sí al eje, pero vamos a ir hacia el vértice. Project on Self, el closet y movimiento, ¿sí? Es decir, vamos a ir al vértice de este objeto de acá y vamos a ir con nuestro Project on to Self, es decir, lo que estamos proyectando, y con movimiento solamente, sin rotación. Entonces, si yo le hago, digamos, lo que tengo que hacer es habilitar el imán, ¿no? Entonces yo le hago el extrude, no pasa nada. Ahora yo le pongo la G, tampoco hace lo que quiere porque me lo va a hacer cuando yo marque con la estrellita esta el vértice que quiero usar de referencia. Ahí me estaría llevando todo, ¿cierto? Pero si yo quiero que haga a la altura, lo que tengo que hacer es, pongo escape, es la G y que solo tenga libertad en el eje Z. Entonces yo bajaría ahí y llevo mi estrellita a este vértice. Y fíjense que ahí queda perfectamente alineado con este plano. Es decir, porque este plano está alineado con este vértice o este vértice. Veamos de vuelta G, supongamos que está ahí, y hacemos si hacemos GZ me lo va a llevar vertical a esto, ¿sí? Y al vértice que quiero. ¿Está bien? Supongamos que ahora quiero alinearlo con este, ¿sí? Me quedó corrido. Entonces hacemos, ahora lo quiero alinear en el sentido de las eje X. Entonces lo que tengo que hacer es G, en el eje de las X, la libertad con respecto a este. Y ahí lo acomodé, digamos, como lo tenía. Es muy útil eso, muy práctico, porque, digamos, en nuestros objetos, para evitar espacios, digamos, que queden muertos, no tenemos muchas chances de hacerlo milimétricamente a ojo, porque tendríamos que hacerlo, digamos, con un microscopio. Esto lo hace matemáticamente, automáticamente. Supongamos que esto lo quiero alinear con este eje. Si pongo G, ya lo dejo en Vertex, porque al poner G y restringir solamente al movimiento X, me lo va a hacer, digamos, en ese sentido. Entonces pongo G, fíjense que parecería que se me aleja, pero en realidad lo que está haciendo es buscando la estrellita esta que tengo acá, esta, marcando el vértice que quiero alinear, ¿ven? ¿Sí? Le pongo ahí y ya me lo dejó perfectamente alineado. Así pueden hacer con otros objetos también. Y es lo que hace, por ejemplo, el comando de agregar, cuando uno quiere agregar un cubo acá, si uno lo hace con este comando, lo agrega acá, en realidad lo que está haciendo es un snap ese, a ese objeto. Es escape, ven, está perfectamente pegado, pero en realidad es un objeto, le saco el imán, es un objeto independiente del anterior, perfectamente pegado. Recuerden, si quieren elegir todo un único objeto linkeado entre sí sin la linkeado con otro, lo que tienen que hacer es elegir una cara y apretar la letra L. Entonces todo lo que está linkeado entre sí se le va a poner, digamos, como seleccionado. Para volver atrás, Alt, Alt, y eso me saca cualquier selección
con A elijo absolutamente todo, o AA dos veces seguida también me deselecciona todo. Eh, y esto que le estoy comentando tiene, digamos, muchas aplicaciones. Por ejemplo, si yo quisiera hacer, ayer vimos las patas de una mesa y la verdad que no lo hice demasiado profesional, pero ya con esta herramienta lo podemos hacer. Por ejemplo, con la letra K, corto acá, corto acá, corto acá, corto acá, corto acá, ¿sí? Le doy enter, tengo una pata, después acá, con la letra K, no me esmero mucho en la precisión porque lo voy a hacer con el snap, hacer, se me quedaron viscos los ojos tanto querer tener precisión en ubicar bien los puntos. Ahora no es que lo estoy haciendo bien, simplemente es que voy a usar la herramienta del snap para ubicarlo mucho más precisamente y mucho más rápidamente. Entonces fíjense que hasta hablando lo puedo hacer. Bueno, lo que haría en este caso es venir a los puntos y elegir tantos cuadraditos, para eso lo puse en rayos X para poder ver los cuadraditos, y el imán con el incremental. Como esto está en absoluto, lo haría en absoluto, ¿sí? Absoluto. Entonces vengo acá, pongo la G y ya me lo acomoda en absoluto, ¿sí? G me acomoda en absoluto. Acá podría hacer lo mismo, viendo cuánto he dejado hacia el costado, o podría hacer lo que les quiero mostrar, que es también hacerlo con respecto al punto de arriba. Entonces supongamos que estos dos puntos los quiero alinear, eh, G que se muevan en X con respecto a este punto. Bueno, acá me está tomando solamente el punto activo. No, perdón, pero estoy haciendo otra cosa. Eh, Closest Center Active Medium. No, ninguno de estos satisface mi deseo. Le voy a poner en Add Active, pero voy a tener que mover de a uno, ¿sí? Entonces elijo este para mover con G. Recuerden, tiene que estar el imán con G y que me lo alinee según el eje de las X, ¿sí? Selecciono este con G en X. Vengo acá y elijo ese punto. Con respecto a este hago lo mismo, G en X, y elijo este punto de alineación. Ahora este lo elijo con respecto a Z, es decir, muevo G con respecto a Z y uso este punto. No es Z, es Y, por eso quedó chanfleado. Entonces hago G con respecto a Y y este punto y me lo alinea. Ahora tengo que alinear con la parte de arriba este. Hago G con respecto a X y este, y hago G con respecto a X, perdón, G con respecto a X para este punto. Y acá, bueno, acá sí tendría que alinear uno por lo menos con respecto a la grilla, ¿sí? Entonces, porque no tengo referencias en los costados como acá arriba. Entonces acá voy a volver a usar la grilla absoluta, muevo G a la grilla, y ya que estoy, G a la grilla. Es decir, simplemente le he mostrado esto de acá arriba para
para ver cómo se maneja entre puntos, ¿sí? Vamos de vuelta a Vertex, el punto activo, ponemos G con respecto, no, control Z, G en X a este eje con respecto a estos puntos, hacemos G en X con respecto a este punto, acá G en X con respecto a este punto, hacemos G en X con respecto a este punto, porque este es el eje X, y ahora tenemos que alinear la parte vertical con respecto a Y, entonces hacemos G en Y con respecto a este punto, y este G en Y con respecto al punto anterior, o a este G en Y con respecto a este punto, y podemos G en Y, puede ser con respecto a este que ya está alineado. Bueno, eso era básicamente lo que quería mostrarle, que es muy útil. Si ahora quieren hacer un extrude con esto, vamos a elegir las 4 caras, ponemos de costado, hacemos extrude, y ahora el extrude, ojo, que al tener activado eso, ya me está tomando el imán y la orden que le da un Vertex o lo que sea, así que si quieren hacer algo distinto a eso, tienen que desactivar el imán. Bueno, nada, era todo lo que les quería mostrar. El snap es muy útil en la medida en que lo sepan usar. A veces trae dolor de cabeza entenderlo, pero básicamente es eso, digamos, elegir qué es lo que quiero mover, a dónde lo quiero mover con el puntito, la estrellita esa que les mostraba como referencia, que puede ser un Vertex o lo que